Revisemos ahora el método de secciones. Este método es muy útil cuando se quiere determinar apenas unos cuantos elementos de la armadura. Es un método un poquito más sencillo, más corto, sin embargo, elegir la sección no es tan fácil. ¿En qué se basa este método? Pues se basa en el principio de que si la armadura está en equilibrio, entonces cualquier parte de esa armadura también lo está. No importa cómo esté seccionada. Consiste precisamente en seccionar la armadura y exponer las fuerzas en los elementos como si se tratara de fuerzas externas. Es decir, por ejemplo, si tenemos un elemento que tiene esta forma y se encuentra a tensión y lo vamos a seccionar, entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. Ahora, sabemos que internamente hay la misma fuerza de tensión existe. Lo que vamos a hacer es exponer esa fuerza de tensión. Bien. Ahora, ¿cómo se resuelve este método de secciones? El procedimiento de análisis comienza similar al método de nodos. Tenemos que calcular las reacciones en los apoyos. Nuevamente puede no ser necesario. A lo mejor solamente necesito la reacción en un apoyo, o tal vez ambas, o tal vez ninguna, dependiendo de cada problema particular. Luego voy a seccionar la armadura en una parte donde haya un máximo de 3 fuerzas desconocidas y al menos una desconocida. El corte de la armadura puede ser de cualquier naturaleza, puede ser vertical, puede ser horizontal o puede ser diagonal o incluso cualquier otro que pueda funcionar. Podría ser irregular, siempre que se cumpla con la condición de que haya un máximo de 3 fuerzas desconocidas y al menos una conocida. ¿Por qué 3 fuerzas desconocidas? Porque solamente tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0 y suma de momentos igual a 0. Bien, ¿qué sigue? Una vez que se ha dibujado la sección, también hay que dibujar las fuerzas externas. Por ejemplo, reacciones en los apoyos o alguna fuerza en algún perno. Y además hay que dibujar las fuerzas internas de los elementos seccionados como si se tratara de fuerzas externas. Por supuesto, elegir el sentido de las fuerzas desconocidas. Nuevamente tenemos dos opciones. Podemos analizar la armadura y verificar si la fuerza está a tensión o a compresión, si el elemento está a tensión o a compresión. O simplemente podemos elegir que todas sean a tensión o todas sean a compresión y en función de los resultados sabremos si estamos correctos o habrá que corregir alguna. Por ejemplo, si estamos hablando de esta armadura y la vamos a seccionar, podemos utilizar la sección del lado derecho. Las únicas fuerzas que tiene en este momento son las reacciones en los apoyos, pero las fuerzas de los elementos que fueron seccionados se deben de dibujar y por ejemplo aquí se eligió que todas estuvieran a tensión. Podríamos haber escogido la sección del lado derecho. Entonces la forma nos quedaría de esta manera. Nuevamente solamente como fuerzas externas está la reacción en el apoyo. Sin embargo, aquellos elementos que fueron seccionados tienen fuerzas internas. Se eligió que fueran a tensión, así que se deben de dibujar. Luego, ¿qué sigue? Pues hay que escribir las ecuaciones de equilibrio, determinar las fuerzas desconocidas y por supuesto verificar el resultado. Es decir, si me da negativo no significa que está mal el valor, sino solamente que a lo mejor la fuerza no era a tensión, sino a compresión o viceversa. Y por último, si es necesario, realizamos otra sección. Puede no ser necesario dependiendo de la sección que hayamos elegido. Vamos a practicar. Vamos a determinar la fuerza en los elementos BD y ED y establecer si los elementos están en tensión y en compresión. O en compresión. Aquí tenemos nada más dos elementos son los que nos interesan. Entonces usar el método de nodos
podría no ser rentable. Es más conveniente mejor seccionar la armadura. ¿Dónde la vamos a seccionar? Pues conviene que estén los elementos que vamos a analizar. Vamos a determinar primero las reacciones en los apoyos. En el nodo A tenemos un apoyo de tipo perno liso, por lo tanto tenemos dos incógnitas, una componente en Y, le vamos a llamar a Y, una componente en X, le vamos a llamar a X. Y en el nodo C tenemos un apoyo de tipo rodillo, significa que solamente hay una incógnita. La fuerza es perpendicular al plano. Como el plano es horizontal, entonces la fuerza es vertical y le vamos a llamar CY. Ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio para determinar a X, a Y y CY. Primero, la suma de fuerzas en X. Y en este caso solamente AX tiene componente, más bien está a lo largo del eje X. Y la suma debería de ser 0, pero como en este caso solamente es AX, entonces tenemos que AX vale 0. Ahora, si escribo la segunda ecuación de equilibrio, que es suma de fuerzas en Y igual a 0, tengo que me queda una ecuación con dos incógnitas. Tenemos a Y más CY menos 800 libras y la suma debe de ser 0. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Así que necesitamos también la ecuación de momentos. Vamos a determinar el momento en el nodo A. Comenzamos con la fuerza de 800 libras. Primero el sentido de giro, que es negativo, menos 800 libras, y la distancia al punto de momento son 4 pies por 4 pies. Como el ángulo es de 90 grados y el seno de 90 es 1, no lo anotamos. Pasamos ahora a CY. Primero el sentido de giro, que es positivo, es contrario a las manecillas del reloj. La magnitud de la fuerza es desconocida, la dejo indicada, CY. Y la distancia es de 8 pies. También el ángulo es de 90 grados, por lo tanto no es necesario escribirlo, dado que seno de 90 es 1. Y la suma de estos momentos debe de ser 0. De aquí despejamos CY y tenemos que es igual a 800 libras por 4 pies sobre 8 pies. Es decir, CY tiene una magnitud de 400 libras. Y dado que es positivo, significa que elegimos bien el sentido de la fuerza. Ahora ya podemos determinar a Y despejando de la suma de fuerzas en Y. A Y es igual a 800 libras menos CY. Sustituimos el valor de CY, 800 libras menos 400 libras, es decir, también 400 libras. Una vez que ya tenemos los valores de las reacciones en los apoyos, ya puedo seccionar. Esta podría ser una posibilidad. La sección tiene que atravesar aquellos elementos que quiero analizar, que en este caso son ED y BD. Bueno, ahora, ¿qué sección voy a utilizar? Puedo utilizar la sección del lado izquierdo. Entonces me quedará de esta manera. O si yo quiero, puedo utilizar la sección del lado derecho. Y me queda de esta manera. Ahora, no importa cuál de las dos secciones se elija, el resultado deberá ser el mismo. Bueno, vamos a comprobarlo. Comencemos con la sección del lado izquierdo. Bien, hay que anotar las fuerzas externas. Como fuerzas externas solamente tengo la reacción en el apoyo a Y, que tiene una magnitud de 400 libras. Y aquellos elementos que fueron seccionados, las fuerzas internas las vamos a dibujar como si fueran externas. Pero primero hay que verificar si están a tensión o a compresión o tomar una decisión. Para verificar si están a tensión o a compresión hay que ver el comportamiento de los elementos ante las fuerzas externas.
Esto se hace de manera intuitiva. Sin embargo, si tenemos duda o se nos complica, simplemente podemos poner todos los elementos a tensión. Y en esta ocasión lo vamos a hacer así. También podremos poner todos los elementos a compresión. A tensión, entonces, tengo que la fuerza ED tiene esta dirección. La fuerza en el elemento BC tiene esta dirección, significa que nos hace falta el ángulo. Dibujamos el triángulo de proporciones, dado que no conocemos el ángulo, aunque lo podremos calcular. 3, 4 y 5. Y por último, para el elemento BC, perdón, este no es BC, es BD. Y para el elemento BC, aquí está también dibujado a tensión. Ya tenemos toda la información que necesitamos. Recordemos que el método de secciones se basa en que si toda la armadura está en equilibrio, entonces una pequeña parte de la armadura también lo está. Y esta parte entonces también se encuentra en equilibrio. Quiere decir que podemos aplicar las condiciones, las dos condiciones de equilibrio, y podemos escribir las ecuaciones de equilibrio, que son 3. Suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0 y suma de momentos igual a 0. En esta ocasión vamos a comenzar con suma de fuerzas en Y. Dado que tengo muchas fuerzas con componente en X, 1, 2, 3, y por lo tanto tendría 3 incógnitas en una sola ecuación. Veremos si con suma de fuerzas en Y podemos determinar alguna de esas incógnitas. ¿Qué fuerzas tienen componente en Y? Esta de 400 libras, que es positiva, se dirige hacia arriba. La de 800 libras, que es negativa, se dirige hacia abajo. Y la fuerza BD, que también se dirige hacia arriba, pero hay que calcular el coseno del ángulo. El coseno del ángulo en este caso equivale a 3/5. Y la suma de todas estas fuerzas debe de dar 0. Solamente tenemos una incógnita, despejamos BD y tenemos que es 800 libras menos 400 libras sobre 3/5. Resolvemos las operaciones y determinamos que es 666.66 libras. Y como me da positivo, significa que BD está a tensión, dado que elegimos que todos los elementos estaban a tensión. Bueno, suma de fuerzas en Y me sirvió. Escribo suma de fuerzas en X, tal vez no sea conveniente, porque si escribo suma de fuerzas en X, nuevamente ED, BD y BC tienen componente en X. Aunque ya conozco BD, todavía me quedarían dos incógnitas con una sola ecuación, entonces tal vez sea conveniente mejor calcular un momento. Y para eliminar tres fuerzas, podríamos calcular el momento en el punto B. ¿Qué fuerzas no generan momento? La fuerza de 800 libras, porque la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto de momento es 0. La fuerza BD y la fuerza BC, ambas por la misma razón que acabo de mencionar. Así que solamente generan momento la fuerza de 400 libras y la fuerza ED. Comenzamos con la fuerza de 400 libras. El sentido de giro es negativo, menos 400 libras. La distancia desde el punto de aplicación de la fuerza y el punto de momento son 4 pies. Ahora pasamos a ED, sentido de giro negativo también, menos ED. Y la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto de momento es la distancia entre el punto E y el punto B, que corresponde a 3 pies. Y la suma de estos momentos debe de ser 0.
despejamos ED. ED es igual a menos 400 libras por 4 pies sobre 3 pies. Resolvemos las operaciones y tenemos que es 533.33 libras. Es decir, ED no está a tensión, sino que está a compresión, dado que el signo dio negativo. Bien, este ejercicio ya está resuelto en otro video, así que podemos consultar el valor de ED. En el otro video lo resolvimos por el método de nodos. Vemos que no importa qué método usemos, el resultado deberá ser el mismo. Además, decíamos que vamos a comprobar que no afecta en nada si usamos la sección del lado izquierdo o la del lado derecho. Bien, aquí tenemos nuevamente la sección, pero ahora es la del lado derecho. Que hay que hacer exactamente lo mismo. Primero, dibujar las fuerzas externas, que solamente es la reacción en el apoyo, CY, y tiene un valor de 400 libras. Dibujar las fuerzas de los elementos que fueron seccionados como si fueran fuerzas externas. Aquí tenemos la fuerza en el elemento ED. Esta es la fuerza en el elemento BD. Y finalmente la fuerza en el elemento BC. Y comenzamos nuevamente. Nos hace falta nada más el triángulo de proporciones 3, 4 y 5 y tenemos suficiente para escribir las ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en Y. Nuevamente comenzamos con la suma de fuerzas en Y. Dado que nada más dos fuerzas tienen componente en Y y una es conocida y la otra desconocida, quiere decir que voy a poder determinar esta. Comenzamos 400 libras hacia arriba, por lo tanto es positivo, menos BD por la componente, el coseno del ángulo, que son 3/5, y esto, la suma de todas estas fuerzas debe de ser 0. Despejo BD y queda que es igual a 400 libras sobre 3/5, es decir, 666.66 libras. Como dio positivo significa que elegimos el sentido correcto, está a tensión. Ahora, para determinar la fuerza en el elemento ED, que es el otro que me pregunta el enunciado, podría escribir una ecuación de suma de fuerzas en X, pero tendría muchas incógnitas. Entonces mejor vamos a determinar una suma de momentos. Y en el punto C es el punto más conveniente. Así podemos simplificar la fuerza BC y la fuerza CY, porque como la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza y el punto de momento es 0, entonces se reducen a 0 esos dos momentos. Solamente calcularemos el de ED y el de BD. Comenzamos con ED. Primero, sentido de giro, que es contrario a las manecillas de reloj, más ED, por la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza, que es el punto D, hasta el punto de momento, que es el punto C, es decir, 3 pies. Ahora, para BD, nuevamente sentido de giro positivo, contrario a las manecillas de reloj. Queda entonces más BD. Ahora, ¿qué componente de la fuerza BD genera momento? BD se puede descomponer en sus componentes, valga la redundancia, como BDX y BDY. Y BDY no genera momento, si acaso empuja a la armadura, pero no genera momento. La que genera momento es BDX, así que vamos a usar la componente en X. Y la componente en X es coseno del ángulo. Bueno, no tenemos el ángulo, pero conocemos el triángulo de proporciones. 4/5. Y la suma de todos estos momentos debe de ser igual a 0.
pero BD ya la conocemos, así que solamente hay que despejar ED y sustituir. ED entonces es igual a menos BD, que es 666.66 libras, por 4/5 por, perdón, aquí falta la distancia que corresponde también a 3 pi, por 3 pi entre 3 pi. Estos dos se reducen y tenemos que ED tiene un valor de menos 533.33 libras. Es decir, ED no está a tensión, sino que tiene una magnitud de 533.33 libras a compresión, que de hecho es el resultado que ya habíamos obtenido, y con esto podemos comprobar que no importa qué sección use, siempre que la elija correctamente, voy a obtener el resultado correcto. ¿Qué significa elegirla correctamente? Que elijo una sección donde tenga al menos una fuerza conocida y un máximo de 3 desconocidas.